Chicos, hemos llegado a un nuevo parque nacional. Bienvenidos a Joshua Tree. Aquí estamos en un video como los antiguos en nuestro canal. En esta ocasión vamos a ver un poquito más de la naturaleza de los Estados Unidos y uno de los parques de California, uno de los parques más interesantes de aquí. Y bueno, vamos a ver qué tiene por ofrecernos porque estamos muy emocionados de empezar con esta nueva aventura. Vamos para allá. Y bueno, nosotros empezamos este trayecto desde la parte sureste más o menos, desde Palm Springs. Escogimos entrar por la entrada de Cottonwood Springs y simplemente entrar ya vas viendo por el camino todas estas rocas, todas estas formaciones de este desierto tan singular, tan diferente. Y bueno, esto nada más empieza, ¿no? Estas montañas son muy raras, es como son muchas rocas y no sé cómo. Like, I don't know how this was made. It's just so bizarre to look at. It's just like piles of rocks, but they're mountains. Like, I don't know. And they are everywhere, right? Yes, sí, están en todos los lados aquí. Qué interesante. Bueno chicos, la siguiente parada en este recorrido por este parque nacional es Cholla Cactus Garden, que es este jardín que tiene estos cactus muy peculiares que nunca antes había visto en toda mi vida. Son así como cactus que están así de dos colores diferentes, no sé si lo pueden ver. Es así como un color bastante verde, un poco amarillo y el color bastante más oscuro en la parte de abajo. Y es todo este jardín que está aquí. ¡Wow! Se ve un paisaje tremendo, muy hermoso y ¡wow! Muy singular, muy único. Eso sí, el problema ahorita es que la entrada para ver este jardín de estos cactus está cerrada. Entonces paramos de aquí simplemente al lado de la carretera para poder apreciar un poquito. Pero bueno, no me voy a quedar mucho, no creo que esto sea un trail asignado, un sendero asignado, pero muy bonito, muy interesante ver estos cactus. Está muy genial y desde aquí ya vamos hacia la siguiente parte de este parque nacional que ya va a ser mucho más de caminar, de hacer senderos. Entonces de aquí llegamos hasta Arch Rock, que wow, es esta formación rocosa, este arco, muy genial y en este lugar así lleno de piedras enormes, muy bonito. Yo sí les recomiendo, es una pequeña caminata nada más desde el parqueadero. ¿Qué es el Joshua Tree? ¿Es un árbol o un cactus? Pues el Joshua Tree es en verdad un poco más de la familia del agave. No, es como que no es ni siquiera un cactus ni un árbol, sino que es como esta planta de agave que muchos conocen, es donde se hace el tequila tal vez. Y bueno, esta es una de las mayores concentraciones de este árbol que hay aquí, pero lo puedes encontrar en varias partes del sur oeste de los Estados Unidos, ¿no? Wow, muy bonito. Ya lo he visto antes, tal vez cerca del Gran Cañón del Colorado. Pero aquí en este parque nacional es donde más vas a encontrar este árbol tan hermoso, que bueno, no es un árbol, ¿no? Pero le dicen el árbol Joshua o el Joshua Tree. Estamos en el desierto, así es muy importante para tener todo lo que necesitas aquí, como las gafas o el sombrero, también el bloqueador solar y también buenos zapatos
porque ¿cómo se dice? Hay animales aquí en el desierto también y no quiero ver algo aquí. Sí, hay bastantes como animales, como dice Becca, como escorpiones o a veces puedes encontrarte serpientes en este lugar, pero también hay otra fauna, en especial hay tortugas del desierto, hay algunos animales como el correcaminos en esta zona de aquí. Me hace acuerdo muchísimo a el correcaminos de Warner Bros, de las caricaturas que veíamos antes. Y genial, genial, muy bonito. La verdad, esta zona está muy chévere. Hay bastantes parqueaderos, bastantes paradas para ver el paisaje, el desierto, los árboles Joshua Tree. Está muy genial. Díganme en los comentarios qué tal les parece esto. Y porque sí, es algo muy único de aquí de los Estados Unidos. Entonces sí, para responder a la pregunta de por qué hay estas rocas en esta zona de aquí. Y es que obviamente hubo bastantes erupciones millones de años atrás que formaron estas rocas, estas montañas que se ven aquí ahora. Y son muy especiales, tienen así como una adherencia muy única, ¿no? Son como bien ásperas, no son rocas tan lisas, aunque parezcan lisas desde lejos. En realidad son así bastante, como que no tengo mucho miedo de moverme por aquí. Entonces está muy genial, muy informativo. Me gusta muchísimo venir a los parques nacionales porque siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Y ver esta naturaleza tan única, tan bien protegida aquí. Creo que fue una muy buena iniciativa que tuvo Roosevelt el hacer parques nacionales, protegerlos para que no se destruyan estos hábitats, ¿no? Y esperemos que siga así, que no se corte el gasto público en los parques nacionales, porque hay que proteger estos lugares, ¿no? Y bueno, sigamos con este camino. Está impresionante que todos los paisajes aquí en Joshua Tree National Park siempre está cambiando. Es como las montañas y también las rocas y ahora muchísimos Joshua Trees. Es como, wow, qué lugar interesante, qué lugar único aquí en Joshua Tree National Park. Wow, me sorprendió muchísimo. No podemos mostrarles en la cámara todo lo que significa este parque nacional, todos los paisajes que se ven aquí. Entonces hay cosas que no les puedo mostrar en este video, pero sí les recomendaría venir a verlo por su cuenta, porque así no se puede describir este parque nacional, ¿no? Ahorita vamos a ir a una vista donde vamos a ver un buen panorama de esta zona de aquí, de este desierto de Sonora, disfrutando simplemente el camino, disfrutando las vistas. Creo que ha sido un gran lugar para venir a conocer. Finalmente sí, llegamos hasta este lugar, se llama Keys Views, en donde podemos ver la falla de San Andrés allá al fondo. Y wow, qué genial poder llegar hasta aquí. Al fin pudimos ver la falla de San Andrés desde un lugar donde se puede apreciar muy bien. Y bueno, se dice que estas placas tectónicas se van moviendo 9 metros cada año. Tienen el mismo crecimiento que la velocidad en la que crecen las uñas de un ser humano promedio. Entonces, wow, increíble, un lugar majestuoso donde tienes una vista espectacular de este valle. ¡Qué genial! ¿Qué? ¿Cuál es tu área favorita de aquí de Joshua Tree? Ahora. ¿Ahora? Keys View, pero también el Joshua Tree Forest area. It's not really a stop, it's just a general area with a lot of Joshua trees. Ajá. Pero bueno, ya estamos cansados, ha sido un día bastante largo, bastante viaje. Bueno chicos, finalmente llegamos hasta aquí, Hidden Valley, que es esta caminata, este pequeño sendero de más o menos una hora, 50 minutos que te va a tomar. Un sendero muy bonito, muy fácil, muy sencillo. No está tan difícil, puedes hacerlo con niños. Y es un gran lugar
para admirar un poquito más del paisaje. Es increíble ver cómo es que se formó esto, me pongo a pensar. Pero sí, chicos, aquí terminamos con nuestro recorrido por este parque nacional, que la verdad ha estado muy bonito, muy diferente a todo lo demás que hemos visto, con todas estas rocas, estos diseños tan espectaculares. Espero que se hayan divertido, que la hayan pasado un buen rato y sobre todo que se animen a viajar por aquí, por estas partes de los Estados Unidos, al sur de California, y nos veremos en el próximo video. ¡Chao, chao!